Estamos de regreso aquí en Planeta 2013 con Liv de Casa Flucua. Bueno, nos está ampliando todo este tema del Tao. ¿De dónde viene el Tao, Liv? ¿Cuál es el origen? Bueno, ya nos platicaste un poco del origen, pero y sobre las escuelas que al parecer son inexistentes en México, quizá, no sé, en América Latina. Me late que Brasil puede ser un país mucho más desarrollado en ese plano. Y bueno, ya las opciones que nos das como Casa Flucua, y bueno, algo que quieras agregar, bibliografía que puedas recomendar a los radioescuchas, etcétera, etcétera. Bibliografía que les puedo recomendar a los radioescuchas. Insisto en esta pausalidad, me gustaría decir, en ir paso a paso para llegar a un tema tan importante como lo es la sexualidad, porque hay que empezar poco a poco, sobre todo con temas tan controversiales como es el sexo. Entonces sí me gustaría invitarles, por ejemplo, a leer a Osho. Osho tiene libros distintos, varios, respecto a la sexualidad y al tantra, que son libros muy fáciles de leer, muy agradables y que empiezan a abrir el camino para poder llegar después a la lectura taoísta, que ya es más específica, es más técnica y requiere de haber tenido una apertura mental suficiente para poder recibir la información. Entonces, como les mencioné hace rato, el Tao sexual en su momento era conocimiento exclusivo para la realeza, que poco a poco, después de 5,000 años, empezamos a tener. Hoy hay un libro que se llama El hombre multiorgásmico, que es el que ya ha estado bastante difundido, se puede incluso encontrar en PDF. Entonces, empecemos por Osho, tiene muy buena literatura respecto a la sexualidad. Si quieren ir directamente al Tao sexual, El hombre multiorgásmico, les recomiendo. Y de manera paralela, también si les gustaría entrar a la lectura de estos temas de apertura, pues evidentemente yo les recomiendo a Alejandro Jodorowsky, que es de quien yo me he inspirado para realizar distintas transformaciones en mi vida. Alejandro Jodorowsky también ayuda mucho a través de sus escritos a expandir la mente y a mejorar la calidad de vida personal. Pues muy interesante, sin duda, Liv, estos autores que mencionas. Volviendo al tema de los temas sexuales, genitales, por ejemplo, están los lubricantes y están para los hombres los medicamentos para tener una erección. La ciencia, la química que se ha mezclado con esta parte de la sexualidad, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Cuál es tu postura? Pues principalmente yo evito utilizar juicios como el bien o el mal, porque ya desde mi punto de vista eso empieza a limitar y a poner en categorías, cuando realmente la sexualidad ni tiene categorías ni tiene juicios respecto al bien o al mal. En cuanto a la química que en Occidente se nos está ofreciendo para tener mayor rendimiento sexual, principalmente a los varones, ya se empieza incluso a hablar de un Viagra para las mujeres, pues todo esto son paliativos y son soluciones que la ciencia está ofreciendo a la insatisfacción sexual. Entonces, por un lado está la industria pornográfica, que mantiene al individuo en la más baja de los niveles de conciencia sexual. Por otro lado está la insatisfacción tanto de mujeres como hombres, y entonces aparece luego la otra industria, que es la farmacéutica, que es otra de las grandes industrias que mantienen un estado de conciencia de codependencia. Entonces, son válidas para quien le funcionan, para quien le solucionan el problema en el momento. Sin embargo, aquellas personas que quieren ir más allá
y deshacerse de estas muletas como son el Viagra, hablo principalmente, porque los lubricantes, regreso al Viagra, pero los lubricantes en cierto momento son útiles. Entonces, más allá de si son buenos o malos, en este momento, ¿qué es útil para el objetivo que tengo en este momento? Si en ese momento el lubricante es útil, adelante. Si en ese momento el Viagra es útil, adelante. Sin embargo, ¿es de momento a momento o queremos un resultado a largo plazo o se quiere dejar de tener codependencia hacia un producto? Ahí es cuando viene entonces la transición a buscar y a entender y a saber que el Viagra es innecesario si el varón entra a una introspección de sí mismo, a conocerse a sí mismo, a amarse a sí mismo, a respetarse a sí mismo y por lo tanto a dejar ir su sexualidad, y se va a dar cuenta que después de un tiempo, un año, va a dejar de necesitar el Viagra, pero tiene que entrar a un proceso de decisión y de acción. Nos hemos tardado, o se ha tardado la sociedad en tener centros holísticos donde nos den otra visión de la sexualidad. Hacen falta, sin duda. ¿Cómo ves esta situación? Pues a mí me da mucho gusto ver, por lo menos en la Ciudad de México, que es donde residimos actualmente, cómo cada vez hay mucho más espacios, entre ellos Casa Flucua y muchos otros, para ofrecerle a la persona, al buscador, soluciones alternativas, propuestas en las que encuentre medios y personas que le ayuden a mejorar. Ahora, con respecto a la sexualidad en sí, me parece que todavía estamos apenas empezando a abrir el tema, ¿sí? Yo hasta el momento sigo sin conocer públicamente un centro exclusivo para el desarrollo de la sexualidad. Entonces, sí, me da la impresión que a nivel psicoemocional, espiritual, ya cada vez hay más opciones y alternativas para el individuo, y que sexualmente se empiezan a abrir las puertas para darle espacio a una nueva manera de ver la sexualidad. Posiblemente en algunos años tengamos ya centros específicos. Casa Flucua espera en un futuro mediano poderlo hacer, pero también tiene sus delicadezas. Quisiera agregar que, por ejemplo, se está poniendo muy de moda tanto el belly dance como el pole dance, y esas dos actividades son realmente benéficas para las mujeres. Eso ayuda mucho a desbloquear caderas, eso ayuda mucho a recuperar la capacidad física de movimiento, la autoestima, de la seducción y de la sexualidad. Entonces, si hay mujeres que nos escuchan que están interesadas en comenzar a contactar con su propia sexualidad, sí les puedo recomendar que vayan a las clases de baile de belly dance y de pole dance. Entonces, ¿y para el hombre? Para el hombre, bueno, conozco poco respecto a lo que podría servirle como baile. Si tiene oportunidad, por ejemplo, de ir al yoga, el yoga le ayuda mucho a su flexibilidad y a contactar nuevamente con su cuerpo. Y también al varón, insisto, si el varón está interesado en ser hombre multiorgásmico y en salir de la eyaculación y del orgasmo genital, es indispensable y requisito básico que aprenda a respirar. Entonces el yoga, señores interesados en ser multiorgásmicos, es el comienzo de una mejor vida sexual. El yoga. Bien. ¿Cómo sería un hombre multiorgásmico? ¿Cuál es el efecto emocional y físico que sucede en la persona? Bueno, esa es una pregunta que realmente les va a interesar a todas las personas que gastan dinero en cremas, liposucciones, cirugías, o varones principalmente que quieren seguir siendo jóvenes. Señores y señoras, la sexualidad es la fuente de la juventud según los chinos. Es decir, que aquella persona que
tiene completo dominio y satisfacción en su vida sexual, vive más tiempo, se enferma menos, vive más alegre, se enoja menos y tiene más vitalidad para sus actividades diarias. Entonces, masturbarse, por ejemplo, ayuda mucho a que cuando se carece de pareja se pueda tener ese flujo de energía vital dentro de uno, y principalmente, que también es lo que platicábamos anteriormente, poder atraer y conocer a una persona con quien la energía sexual se pueda compartir y fluir de manera satisfactoria. Recuerdo haber leído en un libro de Tao que decían que la masturbación no había que expulsar el esperma. ¿Qué tan cierto es? Esa es la verdad, justamente ese es el objetivo del Tao sexual. Ese es el objetivo del Tao sexual. ¿Cómo se logra? Respirando. Los varones necesitan aprender a controlar la eyaculación. Tienen que tener muy en cuenta que eyaculación y orgasmo son cosas distintas. Tienen que saber que se puede tener un orgasmo sin eyacular. Ese es el camino de ser multiorgásmico. Entonces, ¿cómo va a poder lograr el varón controlar la eyaculación? A través del conocimiento de su cuerpo y a través del control de su respiración. ¿Cómo va a poder hacer esto? Primero, aprendiendo a respirar. Entonces, empecemos con yoga, empecemos con técnicas de respiración, y poco a poco el varón va a poder llegar a lograrlo, siempre que esté decidido a ello. Pues ahí está la receta de Casa Flucua para los varones y para las damas, el belly dance, el pole dance, en el varón la yoga, y controlar la eyaculación. Pues por algo se empieza, ¿no? Y bueno, Liv, se nos ha consumido el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? Dar los datos de Casa Flucua, que ya la producción nos hizo favor de transmitirla, y bueno, pues un último mensaje te agradeceríamos. Mi mensaje es que se den la oportunidad de darse el espacio y el tiempo para sentirse mejor. Casa Flucua les ofrece el servicio de tarot evolutivo, les ofrece el servicio de masaje y les ofrece también el servicio de psicomagia y metagenealogía conforme a la teoría de Alejandro Jodorowsky, y estos 3 elementos son suficientes para empezar a cambiar la manera de pensar, la manera de ver las cosas, de contactar con uno mismo y sentirse mejor en plenitud. Tanto hoy hablamos de la sexualidad, pero también tenemos nuestro aspecto mental, nuestro aspecto emocional y nuestro aspecto físico. Así que visítenos en todos los medios electrónicos que tenemos, conozcan estas alternativas de sanación y estamos para servirles. Muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme, y al equipo de producción por ayudarnos a tener esta grabación el día de hoy. Pues les agradecemos, Mayri del Bosque en la producción. Mi nombre es Juan Carlos Murphy. Gracias por estar en planeta2013.tv. Tenemos aquí también los medios de contacto para que se comuniquen. Y pues muchas gracias. Namaste. Namaste, muchas gracias. Bonito Hasta día. La próxima. Hasta la próxima.